Durita la canícula, pero sobrellevamos muy bien el penúltimo día, antes de mañana viene la clausura. Bueno, hoy es un día especial, todos están siendo de intensidad, pero en muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de estar con una persona que realmente es, no un personaje hay mucha realidad, es una personalidad, que es algo muy distinto. Inocencio Arias es un español nacido en Almería, recriado en Murcia, una provincia, una ciudad, una región por la que yo tengo unos vínculos sentimentales muy grandes, y es de las cosas que, hablando hoy, que nos va a hablar una persona que es de los españoles que mayor dimensión internacional y, por tanto, cosmopolita han tenido en el último tercio del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI. Uno entiende que puede tener un sentido perfectamente de la bilocación sentimental. En mi caso es con mi provincia de nacimiento y mi provincia, mi ciudad, mi región también, por vínculos ya maritales que también lo son sentimentales. Esto lo comparto yo con Inocencio Arias en ese sentido, y solamente decirle a ustedes que es funcionario del cuerpo diplomático, ha tenido todo el escalafón, el cursus honorum que decían los romanos, pues Inocencio Arias lo recorrió en el cuerpo diplomático de España, en los diferentes niveles, hasta culminar siendo embajador de España en la ONU, que es uno de los cargos pues más importantes de representación de nuestra nación, porque es un lugar importantísimo para defender la imagen de España y también el papel protagonista de España en el extranjero. Pero además de eso, Inocencio Arias tiene otras dimensiones interesantísimas, como un magnífico tertuliano. Yo gozo muchísimo cuando soy fósforo, y entonces cuando enciendo la radio y está Carlos Herrera y está el de tertuliano, o también disfruto muchísimo leyendo a Inocencio Arias porque tiene una pluma fabulosa, una gran intelectualidad, que de forma muy sencilla, con una intelectualidad además muy vivida, muy experiencial, él cuenta su vida, él cuenta las relaciones que ha tenido en el mundo, él cuenta una historia reciente de España desde dentro, también desde fuera. Tiene en ese sentido no un don de la bilocación también, sino una manera fantástica de saber lo que piensan en el extranjero de nosotros, cómo nos ven en el mundo. Él también es un gran cinéfilo, es una persona que todo este mundo interior pues ha sabido conciliarlo con la defensa de nuestros intereses en el mundo, pero también últimamente con una dimensión como escritor impresionante, a la que no estamos acostumbrados en España. Sí es algo más común en el mundo, sobre todo anglosajón, que grandes personalidades, una vez que han abandonado sus puestos en primerísima fila, escriban sus memorias, escriban también ensayos donde ellos dan a conocer su cosmovisión. En España eso no estamos tan acostumbrados y tenemos la suerte de que él haya venido a rellenar este espacio. Sin más dilación, ya le cedo la palabra a Inocencio Arias para que nos ilustre con la conferencia de esta tarde. Muchas gracias, Inocencio, por estar aquí con nosotros. Sí, muy buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí, sí. Gracias. Muy buenas tardes. Estoy encantado de estar en este curso. No solo porque me ha invitado el director Chani y Emilio, que ha hecho una semblanza mía muy cariñosa, que también le agradezco, sino porque me han dicho que el nivel del curso es muy bueno y que todos los asistentes, o la inmensa mayoría, son personas muy interesadas en la temática que se está desarrollando aquí. En consecuencia, estoy contento y orgulloso de estar hoy aquí. Aparte, además, siempre es agradable venir al Escorial. Dado que estamos en el Escorial, voy a empezar haciendo una referencia a Felipe II a través de una persona que lo devolvió a la fama mucho después de su muerte, solo que lo presentaba con una luz poco favorable, que es el compositor Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi
En el año 1866, quiero recordar, pasó un verano muy agitado. Verdi en ese momento era el compositor más célebre de Europa, probablemente del mundo. Tenía ya en su haber como 2 docenas de óperas. Era reclamado por los 8 o 10 teatros más importantes del mundo para que escribiera una ópera para sus sedes. Hizo La Fuerza del Destino para el Teatro de San Petersburgo y la Ópera de París de Losa. Quiso que compusiera una ópera para ser estrenada en París en la Exposición Universal de 1867. Verdi accedió, le adulaba estrenar en París, pero las negociaciones fueron bastante arduas porque, para comenzar, los franceses exigían, aparte de que el libreto fuera en francés, le impusieron los libretistas, aparte de eso querían que siguiera el esquema de las óperas que se estrenaban en la Ópera de París, que eran óperas de 5 actos, incluido un ballet, lo cual las hacía muy dilatadas, muy largas. Esto a Verdi no le acaba de convencer, pero al final accedió. Empezaron a pensar en temas. Primero pensaron en el Rey Lear de Shakespeare, una obra que le encantaba a Verdi. Luego pensaron en Cleopatra, pero Verdi pensaba que el Rey Lear era una ópera que escénicamente no iba a tener un enorme impacto por el tema y por los decorados que iba a exigir, no iba a tener un enorme impacto. Y Cleopatra decía que es una historia demasiado triste, dado cómo terminan los dos amantes. Y por fin le cayó sobre la mesa la obra Don Carlos, y por eso empiezo con esta introducción. La obra Don Carlos estaba basada en una obra de Schiller, el alemán Schiller, Don Carlos, infante de España, y ella se pinta, hace un retrato de la corte de Felipe II y del personaje del rey y de Don Carlos, de su hijo, que no son precisamente muy halagüeños para la imagen de nuestro país. A Verdi le gustaba mucho la obra. Verdi estaba involucrado en la independencia total de Italia. Entonces, una obra que podía presentarse, aunque fuera falso, como de alguien que luchaba, la gente de Flandes, que luchaba para salirse del yugo español, a Verdi le tentaba mucho. Entonces le dijo al empresario de Francia, le dijo, vamos a encontrar el modo de escribirla, y entonces llegaron por fin a un acuerdo, aunque las negociaciones fueron arduas. En ese momento, por eso he dicho que Verdi estaba apesadumbrado. En ese momento Verdi tenía 2 preocupaciones considerables. Una era la política. Italia estaba a punto de entrar en guerra con Austria. Se ve esto en varias películas, por ejemplo en la película de Visconti, Senso, se ve muy bien. Estaba a punto de entrar, que entró en una guerra que fue muy breve y que Italia perdió. Austria, que ocupaba Venecia, el Véneto y algunas partes más de Italia, siguió ocupándolas, y Verdi sufría porque Verdi quería mucho a su país, quería una Italia grande, unida, como se consiguió bastante más tarde, y sufría con el yugo austriaco. Entonces, afortunadamente para Italia y para Verdi, aunque Verdi lo cogió con un berrinche, Austria perdería la guerra con Prusia, y Prusia le arrancó Venecia y el Véneto a Austria y se lo cedió no a Italia, como parecía la lógica, porque eran italianas, sino que se le entregó a Francia. Y Francia se lo entregaría más tarde a Italia, lo cual a Verdi no le acabó de entusiasmar, porque en el espíritu decimonónico e incluso en los principios del siglo XX, muchos políticos y muchos intelectuales veían la guerra como algo, si no placentero, algo inevitable y algo que podía ser sublime. Entonces a Verdi le irritó que cogiera esta parte de Italia cedido por Francia y que no se había ganado por las armas. Bueno, y termino. La segunda contratiempo o el segundo berrinche que tenía constante Verdi era que su empresario, el famoso Ricordi, él pensaba que no se ocupaba de sus asuntos. Pensaba
que el estreno de sus últimas óperas en Italia habían sido El Trovatore, había sido masacrado, y La Fuerza del Destino había tenido una representación horrible en Bolonia. Entonces estaba siempre pugnando con su empresario. Entonces Verdi dijo que él había escrito Don Carlos lleno de pasión, y que salía del fuego y de la fuerza salía la ópera. Y es que ahí estaba reflejando sus problemas políticos y sus problemas laborales con el empresario. Pero por fin la ópera se estrenó en la fecha prevista, en un poquito de retraso, en París. Asistió nada menos que el emperador Napoleón III, la emperatriz María Eugenia, que era española, Eugenia de Montijo, como saben ustedes, e incluso una infanta de España, que no quedaría muy contenta con la imagen que se representaba en la ópera. La ópera tuvo un montón de ensayos en la época, hubo como 8 ensayos generales con vestuario, que era algo inusitado, y tuvo 44 representaciones, lo cual significaba que el público la aceptaba, pero en ningún momento el público se entusiasmó con la ópera. Luego la ópera fue estrenada en Italia, y a partir de su estreno, sobre todo en Milán, la ópera ya pasó el éxito considerable que ha tenido a lo largo de la historia en el último siglo y medio, y que es estrenada, aunque es costosa, en todos los teatros de ópera del mundo. Bueno, en España se estrenó en el año 70, en Barcelona y en Madrid en el 72. He hecho esta introducción un poco larga, no solo porque estamos en el Escorial, que es el sitio donde reposa Felipe II, y que Felipe II lo construyó con enorme cariño, enorme interés, gastando considerables sumas. Antes de morir había enterrado aquí en el Escorial a 17 miembros de su familia, pero he hecho la introducción no solo por la importancia histórica del Escorial y Felipe II, sino por la importancia histórica de la imagen creada por la obra de Schiller, hecha ópera por Giuseppe Verdi, en el imaginario europeo, fundamentalmente de España. Cómo han visto España. Es quizá el momento, aunque nosotros, nuestra imagen en la historia había tenido ya varios bardones interesantemente publicitados por potencias enemigas, como por ejemplo la conquista de América, pues fue vista de forma negativa por bastantes intelectuales europeos, que eran azuzados a creerlo por los franceses, los ingleses, etc. Pero con la ópera de Don Carlos es que además, al ser un espectáculo, fue vista por mucha más gente, y la imagen que da quedó, por así decir, cimentada o acrisolada. Por si faltaba poco, en el siglo XIX, que hubo otro montón de óperas que se referían a España. Pensemos que el propio Verdi hizo 4 óperas con tema español, Trovatore con tema español, La Fuerza del Destino un tema español, Hernani es un tema español, y Don Carlos. Pero otros muchos, Fidelio, la única ópera que escribió Beethoven, trata de tema español. Todos los compositores de la época del siglo XIX escribieron 1 o 2 óperas sobre el tema español. Probablemente, aparte de tema italiano, no hay otra nación del mundo que haya sido recogido tanto en ópera en el siglo XIX. Y, por si nos faltaba poco, en el siglo, Bizet escribió la ópera Carmen. Entonces, la imagen de España que se ha visto desde el año 1870 y los 2 o 3 primeras décadas del siglo XX han estado muy imbuidas, muy cimentadas en Don Carlos y en Carmen. Es decir, de un lado la España tenebrosa y de otro la España folclórica, la andaluzada, la de la mujer en la liga. La obra de Schiller, en la que está basada Don Carlos, presentaba un panorama negro, tenebroso, de la corte de Felipe II, siendo paradójicamente esa corte uno de los centros culturales más brillantes de la época, y mitificaba al príncipe Don Carlos, al hijo del rey,
mientras que Felipe II emerge como un personaje inhumano, antipático y avejentado. Esto, en la ópera y en la obra de Schiller, no corresponde en absoluto a la realidad. Cuando Felipe II se casó con Isabel de Valois, que era la que en principio estaba destinada a casarse con su hijo, pero como el rey Felipe enviudó, por fin se casó con él, tenía 14 o 15 años, y no con el príncipe Carlos, pues el rey Felipe se presenta en la ópera y en la obra de Schiller y en las novelas de la época. Hay varias novelas europeas, de holandeses, de ingleses, obras de teatro incluso, como yo, como una persona avejentada, y el rey tenía solo 32 años, y como, no 55, y como escribía el embajador veneciano de la época, era un apuesto mozo, blanco y rubio, de una figura muy agradable. Felipe II, por otra parte, era todo lo contrario de lo que sale en lo que se llama ahora la leyenda negra. Era muy aficionado a la arquitectura, a la pintura, fue un rey que favoreció el Bosco, nada menos que el Bosco, a la jardinería, y poseía, para lo que muchos, era la mejor biblioteca europea del momento. El príncipe Carlos, sin embargo, que en la obra aparece, esa es la imagen que ha aparecido y que nos ha erosionado nuestra imagen. El príncipe Carlos, sin embargo, fue un problema desde su pubertad. Tenía un carácter errático, colérico y violento, que ya disgustó a su abuelo, el emperador Carlos V, justamente lo contrario de lo que aparece en la ópera. Y era, según el historiador Brodel, era sádico con los animales, en alguna ocasión asó viva alguna liebre e incluso cegó algún caballo. Gregorio Marañón, explica que fue fruto de una bárbara consanguinidad, tenía solo 4 bisabuelos en lugar de 8, padecía de escoliasis, de fiebres tercianas y quedó medio cojo al caer por una escalera. Según José Varela Ortega, era asimismo un ludópata empedernido y un manirroto descontrolado, y resultó un compañero de viaje de conspiradores de toda laya y condición. Reglá afirma que era persona endeble y mal constituido y espiritualmente no mejor dotado. Es decir, que la realidad es bastante diferente de lo que nos cuenta la ópera. Por su situación y sus intrigas, el príncipe fue confinado en su aposento y no hay la menor evidencia de que el padre ordenara que lo mataran, como una vez más en la ópera se presume. Murió 6 meses más tarde de que fuera confinado en sus aposentos, y Roger Harriman, un historiador de Harvard, dice que la leyenda, y termino con esto, esta parte, que desarrolla Schiller, la del amor de Carlos con su madrastra, con la princesa Isabel de Valois, que es lo que trata la obra, carece de cualquier base sólida, y que hay pruebas de que, sobre todo después de su caída por la escalera, su capacidad para gobernar era nula. Bueno, pues sin embargo, ya vuelvo al tema central, fueron Carmen y don Carlos los que llenaron ese imaginario de la burguesía europea en el principio del XIX, en final del XIX y principios del XX, con resultados nada halagüeños. Víctor Hugo, el siglo XIX, por este motivo y por otras obras, hay una obra inglesa que no recuerdo el título, de teatro, que tuvo un enorme éxito, que otra vez ponía a los españoles de chupa y domine. El siglo XIX es una explosión de los estereotipos basados en estas óperas. Víctor Hugo, que vivió en España de joven, por haber sido su padre un general de Napoleón, escribía que le entusiasmaba España, pues en ella había encontrado fanatismo y guerra civil, y pues lo entusiasmaba. Nuestro Valera, el novelista, se quejaba de que era difícil disuadir a los habitantes de Europa de que muchas de nuestras mujeres llevasen un puñal en la liga, lo creían a pie juntillas. Y Charlie Chaplin, en el siglo XX, que visitó Madrid en 1925, incidió en el tópico al hablar con un periodista que lo sorprendió en Madrid, viene de incógnito, y le dijo: quiero ver una juerga con cantos y muchas mujeres de esas con la navaja en la liga. A principios del siglo XX, el británico Somerset Maugham, el novelista, excelente autor de relatos, en alguno de esos espléndidos relatos
al hablar del atractivo de una mujer malaya, apunta: era atractiva y tan morena como una española. Es decir, que este estereotipo de la mujer con la liga desgarrada y morena ha calado. Esta singularidad española ha sido difundida por numerosos autores de enorme éxito. Ya he citado Victor Hugo, Próspero Mérimée en Francia, Washington Irving en Estados Unidos y, por último, como dirían los ingleses, last but not least, por su importancia, por Hemingway. Este tenebrismo, este folclorismo, este atraso, este primitivismo perduró. Salvador de Madariaga, en los años 40, Madariaga, un español ilustrado, doctor honoris causa por Princeton y Oxford, tratando de explicar el desconocimiento de Benito Pérez Galdós en la Europa de fines del XIX y principios del XX, habla del coeficiente español. El dramaturgo canario y novelista, Galdós, habría surgido cuando estaba en su auge un antihispanismo poco menos que universal que desestimaba y descartaba a los españoles nada más que por serlo. El escritor o artista francés, dice Madariaga, por el mero hecho de serlo, se beneficiaba, sin embargo, de un coeficiente considerable de sobreestimación. Y el coeficiente español, decía Madariaga, es negativo. Y termina diciendo: y cuando un español irrumpe en el gran teatro del mundo con tal ímpetu de genio que ya no se puede negar que sea un genio sin caer en el ridículo, se soslaya el caso negándole su nacionalidad. Así ocurrió en Picasso. Efectivamente, Picasso ha ocurrido, lo dice Madariaga, que se intentó difuminar que era español y en un momento, pues, que si era francés, si no era francés, si era español, y luego, por supuesto, unos ciertos habitantes de una parte de España también han querido apropiárselo. Bueno, no voy a extenderme más sobre la leyenda negra o sobre la visión borrosa y negativa de España. Todos los imperios han padecido, han tenido su leyenda negra, y voy a entrar ahora ya en la percepción de España en el exterior en la época en que vivimos, que es el eje de mi charla, y profundizaré un tanto en esta imagen que existe, sobre todo en el mundo occidental más desarrollado. Es obvio que la llegada de la democracia produjo una mejora perceptible en el año 78, 77, 80, produjo una mejora perceptible de nuestra imagen en el exterior y sobre todo en los países de nuestro entorno. En 1945 todavía las Naciones Unidas, que se acaban de crear, las Naciones Unidas nacen en junio del 45, pero de las primeras cosas que se ocupó en las Naciones Unidas fue lo que se llama el caso español, y era declarar al gobierno de Franco un paria. Entonces las Naciones Unidas pidieron la retirada de los embajadores de Madrid. Y la pidieron por una razón obvia que cualquier historiador o estudiante de historia sabe, y es no porque España no fuera una democracia, España no lo era, pero entre las 48 o 50 naciones que crearon la ONU, había varios que no eran demócratas, varios. Bueno, pensemos que la Unión Soviética era uno de los grandes creadores de la ONU, y claro, la Unión Soviética no podía dar elecciones de democracia a nadie, ni siquiera a Franco. Entonces, no fue por eso, como el otro día deslizó en un discurso Pedro Sánchez, que yo cesaría a la persona que hizo el discurso, porque no se puede ser más cateto que decir que España no entró porque no era demócrata. España no entró porque España había sido aliada coyuntural de la Alemania nazi. Habíamos mandado la División Azul a Rusia a luchar contra la Unión Soviética, pero al lado de los nazis, Y entonces sería extrañísimo que la Unión Soviética, que era uno de los grandes creadores de la ONU, con Estados Unidos o con Gran Bretaña, aceptara que España se sentara en Naciones Unidas. Entonces, esa fue la razón. El pecado original de Franco fue, para no entrar en Naciones Unidas, fue haber luchado junto a uno de los perdedores de la guerra, Alemania, no que no fuera democrático. Por otra parte, Franco, que no era tan estúpido como se dice, pronto se percató de lo que tenía que hacer para lograr entrar en la ONU
empezó a conseguir votos de los países iberoamericanos, de algunos países árabes, y luego, por último, cuando llegó la Guerra Fría, el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética de la época de Estados Unidos, significó para Franco y para el régimen de Franco un premio gordo de lotería. Al haber dos bandos enfrentados en el mundo de forma patente, cada vez más patente, el solar que ofrecía España para instalar unas bases militares valía oro. Eso se aprovechó Franco. Entonces hasta el presidente americano se tapó la nariz con las manos y aceptó que se negociara con Franco la instalación de bases militares aquí. El presidente Truman, que era muy poco simpatizante con Franco, pero claro, la necesidad del momento lo exigía. Bueno, entonces, como digo, la democracia lo cambió todo, y para bien especialmente, la imagen de España, cuando los gobiernos occidentales constataron que el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez iban en serio. La primera pregunta que nos podemos hacer sobre la imagen que tiene España fuera hoy, a principios del siglo XX, es: ¿nos ven en el mundo? ¿Nos ven? ¿Existimos en los medios de información de otros países o somos un país ignoto y porque a todo el mundo le importa un pepino lo que ocurre en España? Pues yo diría que no nos ven demasiado, pero tampoco escasamente. Si medimos el eco mediático en el exterior, es decir, fuera de nuestras fronteras, de varias naciones europeas en el año 2019, era el año del Brexit, y con un índice serio, que se llama el índice Factiva del Dow Jones, comprobaremos que ese eco en el exterior está encabezado por Gran Bretaña, que tuvo más de 1 millón de menciones en radio y en periódicos en el año 19, seguido por Francia, que tuvo 700 y pico mil, Alemania, 471.000, Italia, 383.000 y España, 343.000. Lo cual yo diría que es razonable si tenemos en cuenta nuestro peso político y económico. Nosotros no somos unos mindunguis, pero tampoco estamos en la Champions, estamos en primera división de los países del mundo, pero no estamos en la Champions de los países del mundo. Entonces, la salvedad de esta cifra, que es una cifra respetable, una salvedad que negativa para algunos y que abarata la perspectiva para otros, es que de las 343.000 noticias aparecidas sobre España, 34% giran alrededor del fútbol, lo que es un poco, y más concretamente 14% sobre el Real Madrid. Esta noticia es un poco gracioso, pero en fin, al mismo tiempo triste, pero en fin, esta noticia deportiva o futbolera ha aparecido fundamentalmente en idioma inglés, no en Estados Unidos. En Estados Unidos se nos desconoce más, pero sobre todo en Gran Bretaña y un poquito en Irlanda. Y sin embargo, en la cobertura de temas globales, si desgajamos la noticia sobre el fútbol, los periódicos y emisoras iberoamericanos, México, Argentina, Perú, Chile, en este orden, van en cabeza de las noticias. Han publicado más cosas sobre temas políticos y económicos españoles que los publicados en inglés. Ha habido un espectacular descenso del tema catalán en los 2 últimos años, trataré de este tema al final. De 35.000 noticias en el año 2017 se ha descendido a 5.750 en el 19. Veremos su importancia. Si este es el eco cuantitativo, nos interesa ver, sin embargo, cuál es el cualitativo, cuál es la percepción, si se nos ve bien o mal o regular en diversas naciones. Hay varios índices industriales o comerciales internacionales en que salimos bien parados. La prima de riesgo actual es aseada y comprensible, y la nota media que nos da el boletín del Instituto Elcano de 2018 es bastante aceptable. Estudiadas unos 18 países, casi todos desarrollados, en la evaluación general España saca un 7,05, 7,1 de media. Polonia es la que mejor nos considera, 7,4, seguida de Italia, seguida de Gran Bretaña, 7,3, cosa que yo, si he de poner algún pero, pondría un pero aquí. Dudo de que en Gran Bretaña nos den un 7,3, pero en fin, la encuesta es seria, está hecha sobre miles de personas. Portugal nos daría un 7 y Alemania un 6 y pico. Marruecos estaría
entre los que los da peor nota. Y hay un 24% de la población marroquí que no considera importante mantener buenas relaciones con España. No lo considera importante. Si consideramos a los campos o temas o rasgos en los que somos más apreciados, la nota más alta va a España, gran destino turístico. Lo segundo, a la comida. En España se come bien. Lo tercero, a la gente. Los españoles tienen una idiosincrasia agradable, son simpáticos y amables. El cuarto sería el deporte, que está muy cerca de la gente. Después la seguridad. Y después ya empezamos a bajar. Cumplimos compromisos climáticos, cosa que también, aunque no tiene muy buena nota, tenemos un 6, pero también tengo mis dudas. Y a partir de ahí flaqueamos más. En economía damos un 6, en el país para invertir un 5 y pico, y en la vida política un 5 y pico. La primera conclusión que sacamos de esto sobre los temas, sobre los rasgos, es que destacamos, tenemos buena nota, en elementos que se llaman, en la jerga publicitaria o en la jerga de imaginario, soft, es decir, blandos, en el clima, en la idiosincrasia, en la gastronomía, en los deportes, mientras que los duros, los que son más serios, por así decir, la economía, la tecnología, suscitan más dudas entre los entrevistados. Resulta llamativo que los países que forman el G8, es decir, los más importantes del mundo, nos den mayor puntuación que los iberoamericanos. Esto también tiene explicación si tengo tiempo de hacerlo. Y lo primero que se me ocurre sobre esto es que los países occidentales, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Suecia, Gran Bretaña, nos conocen más, entre otras cosas porque vienen más. Es decir, aquí vienen muchos más ingleses o alemanes, no digamos, o belgas o daneses, que un indonesio o un boliviano. Entonces, de los ciudadanos entrevistados en esta encuesta de países occidentales europeos, 70% han visitado España alguna vez. Con todo, quedan algún pozo del pasado todavía, aunque hemos mejorado la imagen, queda algún pozo del pasado. Por ejemplo, se sigue viendo a España como un país tradicional, 59%, frente a moderno, 33%. Esto para mí no es la realidad. España no es un país tradicional ya, o bueno, tiene cosas, hay aspectos tradicionales, pero 59% piensa que somos un país muy tradicional y 33% moderno. En mi opinión, casi invertiría los dos guarismos. Después se piensa que es un país religioso, 74%, frente al laico, 21%, lo cual me vuelve a mí a hacer pensar si la encuesta está bien hecha, porque yo diría que no hay precedentes de un proceso de secularización tan acelerado como el que ha atravesado España. Es decir, yo comprendo que lo primero que se diga si a uno le preguntan sobre España no es que uno diga inmediatamente un país muy laico. No, tampoco. Aquí la religión existe todavía. Pero ahora, que 74% lo definan como religioso frente a laico, no me encaja. Y por lo tanto, quedan pozos del pasado, quedan pozos de Don Carlos. En los países del norte de Europa aumenta el porcentaje de los que consideran pobres, o mejor dicho, la pregunta era no ricos. En Bélgica el 59%, en Francia el 54%, en Alemania el 51%, en Gran Bretaña el 34% y en Suecia el 37%. En Portugal el 15% solo. Es llamativa, muy llamativa, en opinión, la diferencia entre Gran Bretaña, Francia y Alemania a la hora de estimar nuestro desarrollo. Me encuentro inexplicable que en Gran Bretaña 34% piensen que no somos pobres y en 51%, en Alemania 51% y en Francia 54%, también lo considero, me deja un poco perplejo. Y termina con una nota muy buena. 66% piensan que España es un país honesto, globalmente considerado, frente a un 32 o 33% piensan que es un país corrupto. Por lo tanto, la corrupción deja de estar asociada con España en esos países, así como otra cosa que empieza a perder peso o repetición o mención por los entrevistados extranjeros es el tema de la siesta. El tema de la siesta, antes, hace 40 años, me decía a los españoles de la siesta, últimamente cada vez se emplea menos. La percepción de la calidad de nuestros productos, vehículos, por ejemplo, ha aumentado claramente, de algunos productos españoles, por ejemplo, los coches.
después, si tengo tiempo, contaré una anécdota referida a los coches. Pero con todo, hay una diferencia. En ningún país del mundo se compraría un frigorífico español antes que un alemán. En ninguno. Lo cual tiene una lógica. Los productos industriales alemanes están consolidados de tiempo y España empieza a tener fama de que hacemos buenos productos industriales. Empieza. La diferencia más negativa en este sentido, de que no lo comprarían, sería curiosamente no ya en Marruecos, sino también en Chile. De Chile también podría contar una anécdota. Esta diferencia de un frigorífico no se da en absoluto, por ejemplo, en un pantalón vaquero o con un zapato, que los entrevistados dicen que comprarían pantalón vaquero español igual que alemán o mejor, y los zapatos no digamos. Las empresas conocidas en el extranjero por este orden son SEAT y Zara, 84% de los entrevistados, Iberia, el 67%, el Banco Santander, el 66%. Y las más apreciadas son Zara, SEAT, Corte Inglés, Iberia y el Banco de Santander. Ahora voy a hacer una mención de cómo nos consideran. Voy a hablar un poco de 2 o 3 países y voy a empezar sobre todo con Estados Unidos, porque es el país más importante del mundo. No ha habido en la historia, si no considera la historia, un país que tenga el peso político, económico, cultural, militar que tiene Estados Unidos. España fue una gran potencia militar, la Francia de Luis XIV lo mismo, pero no teníamos la influencia económica que tiene Estados Unidos. Y culturalmente lo mismo. La República Italiana tuvo una influencia cultural, la Francia de principios del siglo XX tuvo una gran influencia cultural, pero económicamente Francia no contaba en el año 24 o 28 o 40, cuando iban los escritores americanos a empaparse de la cultura francesa. Bueno, entonces en Estados Unidos, que es el país más importante del mundo, nuestra imagen es endeble. No es mala, pero tiene una imagen difusa de España con una cierta simpatía diluida, pero es endeble, la imagen de España no es clara. Y esto no es insólito, si no solo es el país más importante del mundo, sino que es una gran potencia de 333 millones de habitantes, es un continente físicamente, un país que nunca ha echado una guerra en su territorio, y entonces España aparece muy parsimoniosamente en los medios de información estadounidenses. Y no hay que recargarse las vestiduras. Si uno no cumple uno de estos 3 requisitos, aparece poco en los medios de información americanos. Si no eres una gran potencia, un gigante como China o Rusia, y en menor medida Alemania o Japón, no aparecen mucho. Si no planteas delicados problemas coyunturales a Estados Unidos, por ejemplo, actualmente Corea del Norte, Irán o Venezuela, que aparecen, cualquiera de los 3, que coja de los 3, Corea del Norte, Irán o Venezuela, aparecen las prensa americanas. Yo he vivido 11 años en Estados Unidos, más que Italia, España, Grecia, Bélgica, Holanda, Portugal, Suecia, Dinamarca y Finlandia juntos, cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque le plantean problemas a la gran potencia, le plantean problemas al gigante. Y la tercera razón, si no tienes una relación especialísima con Estados Unidos, como ocurre con Israel o con México, es lógico que tu presencia sea escasa. Nuestros avatares con frecuencia no aparecen. La foto que sale más en Estados Unidos sistemáticamente, año tras año, es la de los Sanfermines, todos los años. Esto es por Hemingway, todos los años. Y ahora últimamente también aparece mucho la tomatina de ese pueblo valenciano. Dice, no es infrecuente, por lo tanto, que un estadounidense de pobre cultura piense que estamos situados en América del Sur o en Centroamérica. No es infrecuente. O que al ver una imagen de un nazareno colija que somos un país en el que acampa por su respeto el Ku Klux Klan. No tienen ni zorra idea. Algún ingenuo se asombrará de que, dado que existe una conexión histórica clara con Estados Unidos, clarísima, y daré 2 ejemplos. La primera ciudad fundada en Norteamérica la fundaron los españoles en Florida, San Agustín de Florida, mucho antes que los sajones fundaran ninguna ciudad en Estados Unidos, mucho antes. Y luego, por otra parte, cuando Estados Unidos se independizó, con las 13 colonias se independizaron y se desgajaron de Inglaterra,
Los Ángeles, donde yo he vivido 4 años y medio, era una ciudad española. Por lo tanto, la presencia española en Estados Unidos no ha sido mítica, no ha sido un invento, una fábula, ha existido. Sin embargo, los americanos no saben mucho de historia y, por ejemplo, esta será la primera causa del desconocimiento que tienen de nosotros, en la Guerra de la Independencia Americana sale con frecuencia Francia, porque en Francia con Lafayette y otros militares franceses luchó en la guerra abiertamente en la Guerra de la Independencia Americana junto a los patriotas frente a Gran Bretaña. Mientras que España, que también luchó, pensemos en Gálvez, luchó militarmente, impidiendo que por el Mississippi subieran barcos ingleses para hostigar a los patriotas. Gálvez lo impidió, Gálvez constituyó ciudades a los ingleses en Florida. Pues esto no aparece en los libros de historia. España ayudó económicamente muy fuerte a los patriotas, a los que luchaban, porque el rey español de la época, que si recuerdo bien fue Carlos III, y si no sería Carlos IV, perdonen mi lapsus, no sé cuál es, no quería declarar la guerra a Inglaterra, y no quería que fue abierta esa ayuda. Por lo tanto, esa ayuda clandestina, entre comillas, aunque fue importante, sin embargo, no aparecemos en los libros de la enseñanza media americana como sí aparece Lafayette. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos desembarcaron en Normandía, un general americano dijo: Lafayette, ya estamos aquí de vuelta. Como diciendo, usted nos ayudó, nosotros lo vamos a ayudar ahora. Bueno, entonces, esa es la primera razón por la que nuestra imagen es escasa, no mala, pero digo, escasa. En algún momento de la historia ha sido mala, por ejemplo, cuando tuvimos la guerra con Estados Unidos, porque la última potencia extranjera con la que España ha luchado fue con Estados Unidos en el año 98. Bueno, pues en aquel momento nuestra imagen era mala porque los americanos, para justificar que querían entrar en Cuba, no digamos ya en Puerto Rico e incluso en las Filipinas, tuvieron que inventar, si no ellos, sí la prensa, pero el gobierno no le importaba, tuvieron que inventar una campaña total de desprestigio contra España. Para los lectores americanos de la época, de finales del 19, España era una nación bárbara que tenía juzgados bárbaramente a los cubanos y que hacía atrocidades constantes en Cuba, que había inventado los campos de concentración, mentira, le habían inventado los ingleses en África del Sur, etcétera, etcétera. Entonces intentaban, es el momento además que los periódicos americanos empezaban a tener tiradas considerables, uno que se llamaba el World y otro el Journal, de Hearst y de Pulitzer, el del premio Pulitzer, y es el momento que surge el amarillismo. El amarillismo de la prensa surge allí porque uno de los dos periódicos tenía unas tiras humorísticas en que había un tipo que se llamaba The Yellow Kid, el chico amarillo, y entonces los dos periódicos, disputando el tener más lectores, encontraron un filón inapreciable en la guerra de Cuba. Bueno, entonces, esto fue una cosa esporádica, pasajera, y la razón, digo, por la que España no consta en el imaginario americano, la primera es la que he dicho, de que no estamos en la guerra de la independencia a los Estados Unidos, ha sido borrado ese aspecto. La segunda sería que en Estados Unidos no hay colectividad española, o es muy pequeña. En Estados Unidos debe haber en este momento entre 114.000 y 118.000 españoles, en una nación de 333 millones de habitantes. Esto es calderilla, cacahuetes, que dirían los americanos, comparado con los mexicanos, que tienen 35 o 36 millones, con los salvadoreños, que tienen 2 o 3 millones, con los polacos, con los italianos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a tener poca colectividad española allí, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres son menos conocidas. Por ejemplo, muy pocos restaurantes españoles en Estados Unidos, poquísimos, muy pocos en Estados Unidos. Y si vamos a aspectos culturales, si vamos a la literatura, algún autor español se ha vendido relativamente bien, como por ejemplo Pérez Reverte o Zafón, relativamente bien. Pero otros actuales también excelentes son escasamente conocidos, y algunos clásicos de nuestra literatura, pensemos en Galdós, es prácticamente desconocido. Galdós tiene una serie de hispanistas en Estados Unidos
que lo aprecian inmensamente, pero el público general no conoce la figura de Galdós. Y si vamos al cine, en la patria del cine, España es casi desconocida. La excepción sería Almodóvar. Almodóvar, el público general norteamericano tampoco lo conoce tanto, los buenos aficionados al cine sí lo conocen, y los críticos americanos, si yo escogiera, yo he vivido en Estados Unidos, en Nueva York, viví 11 años, como digo, cogiera los mejores críticos de Nueva York, los mejores críticos de Los Ángeles, que es la patria del cine, y los mejores críticos de Chicago, los 10 mejores, digamos, y estoy seguro que de los 10, 8 o 9 se citan 4 o 5 directores que les encantan, solo decirles 4, pondrían Almodóvar 8 o 9 de ellos. Por lo tanto, Almodóvar en el público conocedor sí es conocido, en la gente regular. En Estados Unidos, cuando se estrena una película se presume que va a tener éxito, se estrena aproximadamente en 4.400 salas. Almodóvar puede estrenar en 50 o 60 salas, pero no está nada mal, no está mal para un europeo. Un director francés no estrenaría en tantas probablemente, o un sueco, o un belga, probablemente no, vamos, juraría que no, o un italiano, juraría que no. Por lo tanto, Almodóvar sí está conocido, pero no es masivo. Y en literatura, como digo, no hemos calado. Y por otra parte, la tercera razón de este desconocimiento es que hay que destrozar un tópico. Muchos españoles que llegan a Estados Unidos, incluso algún diplomático, se ilusiona con una quimera. Se ilusiona con la idea que como en Estados Unidos hay 53 millones de hispanoparlantes, bueno, que tenemos un trampolín, una plataforma brutal para irradiar nuestra cultura. Nada más lejos de la realidad. Hombre, es una ventaja que no tiene un belga, que duda cabe. Primero, de esos 53, más de un tercio no habla español en su casa. No habla español. Por lo tanto, pues está forzado, pero se siente regular de cómodo. Conozco mucha gente así, que habla español, pero se siente regular de cómodo hablando español. Y luego, de esos otros 2 tercios, la mayoría de ellos proceden de México, proceden de El Salvador, proceden de Honduras, de clases sociales modestas, no muy cultas, y que no conocen mucho sobre España, y que son, por cierto, mexicanos, en la escuela han mamado que nosotros somos malos, que nosotros hemos sido que aplastamos a los aztecas, que eran angelitos, mientras llegaron los tiranos españoles aplastados. Por tanto, el pensar que esto nos puede servir de plataforma para expandir nuestra cultura es una auténtica nevera. Y por último, y termino con esta idea, el hecho de que en Estados Unidos se estudie cada vez más el español, que es un hecho indudable, palmario, yo diría que en este momento el español, tiene que comprobar las cifras, se estudia en la enseñanza media tanto más que todas las otras lenguas extranjeras juntas. Pone el francés, el alemán, el árabe, el sueco, a los que escogen esa lengua, creo que la suma sería inferior a los que estudian español. Pero con todo, esa gente no está buscando la cultura española, está buscando una herramienta de trabajo, está buscando algo para relacionarse con la gente que habla español en Estados Unidos y para relacionarse con el mercado brutal que hay a partir del Río Grande hasta la Tierra de Fuego. Por tanto, no hay que tampoco cegarse con eso. Y luego la imagen de España, la poca que hay, voy a terminar, está llena de tópicos porque la generación que ahora mismo tiene en Estados Unidos 60 años, 50 años, ha estudiado un bachiller en el que leía, a veces obligatoriamente, obras de Washington Irving o de Hemingway. Los dos quisieron hacernos un favor pintando una España agradable, atractiva, desgarrada, pero interesante, pero nos hicieron un flaco favor, porque inciden en esos tópicos de no la barbarie, pero sí el primitivismo, sí la mujer con la esta en la liga, sí el hidalgo español, que le importa un pepino ser pobre, porque lo más le importa es su dignidad, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que nos han hecho, el propio Paco Ayala, Francisco Ayala, el novelista español, se indignaba con la versión que hace Hemingway de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, él le indignaba la
novela ¿Por quién doblan las campanas?, que fue llevada al cine nada menos que por Gary Cooper e Ingrid Bergman, y la que según él, según Ayala, y no le falta razón, se ve que los españoles son muy valientes, un poco primitivos, un poco manazas, y que ellos, los patriotas españoles que luchaban con la República, los milicianos españoles, no habían sido capaces de ganar batallas ni nada, sino llegaba un aventurero capitán americano, el bellísimo Gary Cooper, a ayudarlos y meterlos en vereda. Entonces esto irritaba. Esta es la impresión que dan un poco las obras de Hemingway. Últimamente, en la élite, termino con Estados Unidos, por tanto, Hemingway además era un tipo totalmente tendencioso, encontraba un filón y lo explotaba. Por ejemplo, en la Guerra Civil tuvo un comportamiento bastante vergonzoso. Él estaba aquí de periodista con una cadena de periódicos americanos y estuvo dando versiones de que la República iba a ganar la guerra prácticamente hasta septiembre o octubre del 38, cuando un ciego veía que la República había perdido la guerra. Era un hombre tan apegado a la causa republicana, tan antifascista, que le cegaba y fue enormemente tendencioso en su información periodística. No es una muestra de objetividad. Pero, en fin, digo que con buena intención no ha hecho un mal favor. Digo que nuestra imagen en las élites, en las clases dirigentes, tanto económicas como políticas, ha variado y ha mejorado. Aún no del todo, pero ha mejorado, en mi opinión, perceptiblemente. En las económicas se empieza a conocer un financiero importante de Nueva York, un industrial importante de New Orleans, otro industrial de Sacramento o de Los Ángeles. Se ha dado cuenta de que España es una potencia en ciertos temas, como por ejemplo en industrias renovables, somos una potencia, en obras públicas, en el tratamiento de aguas. Entonces esa gente empieza poco a pensar, no, los españoles hacen algunas cosas bastante bien. Y en el terreno político ha habido momentos en el pasado reciente en que España ha estado fugazmente de moda. Por ejemplo, el rey Juan Carlos, cuando visitó por primera vez Estados Unidos como rey ya, y expuso con mucha convicción y mucha habilidad que España iba en serio a entrar en la democracia, causó mucho impacto el rey en la clase política, habló ante las dos cámaras del Congreso, y entre la clase periodística, causó un impacto. Luego Felipe González, Adolfo Suárez tuvo dos momentos. En un primer momento también fue visto con enorme expectación, pero luego cuando recibió a Arafat, eso en Estados Unidos gustó poco. En Estados Unidos la prensa tiene una gran influencia judía y eso gustó poco. Pero Felipe González, que hizo la campaña para quedarse en la OTAN muy contracorriente, porque había ya una opinión en contra que él mismo había creado, pero valientemente corrigió. Entonces esto en Estados Unidos fue muy apreciado, que él hiciera un referéndum y se matara por ganar el referéndum. Y luego Aznar también fue apreciado porque Aznar apoyó de forma clara la intervención de Estados Unidos en Irak, de forma muy clara. No militarmente, como ha dicho aquí la izquierda, es totalmente mentira. España no participó en la guerra, totalmente mentira. Pero sí la apoyó políticamente y de forma clara. Y esto en Estados Unidos, claro, como en Estados Unidos en ese momento la guerra de Irak, los medios de información, incluido el New York Times, que después se arrepintió, los medios de información consideraron que era una guerra justa. En ese momento España fue apreciada. Yo recuerdo que la primera vez que el alcalde de Nueva York, el alcalde Bloomberg, candidato frustrado a la presidencia, dio una cena en la que invitó a embajadores extranjeros, invitó a 3 embajadores y yo era uno de ellos. Y yo no lo conocía, a Bloomberg. ¿Por qué? Porque él no era tampoco un tío muy de derechas. Porque estaban reconocidos los americanos a que Aznar lo estaba apoyando. Luego, al llegar Zapatero, nuestra estrella política palideció un poco, porque Zapatero llevó una política en Irak completamente diferente a la de Aznar, en la cual llevaba toda la razón, si no le gustaba apoyar la guerra en Irak, pero fue demasiado llamativo lo que hizo Zapatero. No me refiero ya a aquel detalle que alguno que tenga edad recordará, de que en un desfile pasó la embajada americana, se levantó todo el mundo, como dice la educación mínima, diplomática o no diplomática, y Zapatero permaneció sentado,
que era un gesto fútil e infantil, en mi opinión, sino porque después retiró las tropas de Irak, lo cual también tenía derecho, yo tampoco lo critico por eso. Lo de levantarse fue penoso, pero lo de retirar las tropas lo hizo de una forma un poco chapucera, pero tampoco era grave. Pero es que la retiró demasiado precipitadamente y luego alardeó de ello. No solo alardeó de ello, sino que en una conferencia de prensa en Túnez, que le preguntaron qué solución veía él para Irak, dijo la primera, que los demás países que están apoyando a Estados Unidos imiten a España y se marchen de Irak. Claro, esto al presidente Bush, que le llegó la noticia, pues se quedó ojiplático, ¿no? Se quedó muerto. Como el español retira las tropas de España de estar, si le da gana, pero ahora que aliente a los demás a que le retiren, ¿por qué me remueve el gallinero? Entonces nuestro papel político en ese momento bajó. Luego ya Zapatero tuvo otro par de meteduras de pata, pero no voy a entrar en ellas porque no tenemos tiempo. En los escritos que manda la Embajada de Estados Unidos a Washington hace 15 años, en la época de Zapatero, y que fueron revelados por Wikileaks, cuando hubo la fundación de Wikileaks, Zapatero aparece como una persona un poco que se ve que no lo... por ejemplo, dice en un momento ya la Embajada Americana se ríe a carcajadas, dice la predicción del crecimiento económico de España que hace el presidente es totalmente desacertada, y luego hay otro momento que dice una cosa que para un diplomático es risible, dice, el ministro Moratino está convencido de que puede promover un cambio político en Cuba a través de sus relaciones con su colega cubano. Esto es de un infantilismo que es para como Caperucita y los 7 enanitos, un infantilismo más. Bueno, entonces hubo una bajada, como digo, pero bueno, pero se superó. Tampoco la clase política, económica y ha cambiado, tiene una mejor percepción de España. Tenía que terminar, ¿no? Bueno, voy a decir algo sobre Portugal y me saltaré los países nórdicos y los países americanos. En Portugal sería la cosa contraria que Estados Unidos. Somos muy conocidos, hasta recientemente esa simpatía difusa que había en Estados Unidos no existía en Portugal, pero eso afortunadamente para nosotros ha cambiado. En Portugal, por razones históricas, España ha sido vista con enorme desconfianza. España ha sido vista tradicionalmente, ha sido un país que ha estado unido a nosotros, fue absorbido en la época de Felipe II, precisamente. El monumento más importante de Portugal está en Batalla, que conmemora una batalla contra los castellanos, o sea que su historia está imbricada con nosotros y siempre ha latido ahí la impresión de que España quería absorberlos, incluso ahora. Yo con frecuencia le decía a los portugueses, pues no se preocupen ustedes más de que España lo vaya a absorber, preocupense ustedes de que España los conozca un poco, porque España no conoce bien Portugal, mientras que ustedes sí conocen España. Pero en fin, esta idea ha permeado la mentalidad portuguesa y ha existido mucho tiempo, aunque, como digo, nuestros acontecimientos son muy seguidos allí. Cuando muchos políticos españoles en el siglo XIX y en el XX han buscado un sitio para estar cercano a España porque eran enviados al destierro o porque se iban por razones de seguridad, han elegido Portugal. Prince fue enviado al destierro en Portugal, el general Sanjurjo se mató saliendo de un aeropuerto de Portugal en Cascais para venir a España a tomar probablemente el mando de la rebelión en el año 36, y la cosa le cayó a Franco. Si Sanjurjo no muere, probablemente Franco no hubiera llegado donde no llegó, e incluso el conde de Barcelona, pues ahí vino el exilio en Portugal bastante años. En Portugal hay un dicho que está siendo superado, que es: de España ni buen vento ni buen casamiento. De España ni un buen viento ni una buena boda. Esto es un hecho que no está basado, primero, en que efectivamente los vientos de España son más fríos y en invierno les joroban, e incluso en verano, si vienen procedentes del Sáhara, entran por España y les joroban, y otro porque las bodas de los reyes de España con las infantas portuguesas, ellos las han visto siempre como un intento español de absorber a Portugal, pero no porque piensen que no se puede casar con un español. Pero en fin, esta imagen ha mejorado considerablemente en los últimos tiempos.
En el 19 aún un gran novelista como Eça de Queiroz, en mi opinión el mejor novelista del siglo XIX portugués, decía: por lo demás, amo todo en España, todo. Y solamente me gustaría más todavía de ella si estuviese donde está Rusia. Por lo tanto, sin embargo, esto, como digo, se ha difuminado muy considerablemente. Esa expresión irónica que utilizaban los portugueses para decir nuestros hermanos, para referir a España, se ha dibujado. La llegada a la democracia y la entrada de los dos en la Unión Europea ha bajado el suflé, y hay muchos jóvenes portugueses ahora mismo que quieren estudiar español, y hay encuentros que muestran que 78 personas por debajo de los que están en tercera edad, que son los más decentes, quieren profundizar en la idea de que haya una unión política ibérica común. Y termino con dos cosas que nos pueden jorobar nuestra imagen actualmente. Voy a resumirlo mucho. Actualmente hay una coyuntural y otra menos coyuntural, más duradera. La coyuntural es la pandemia. La pandemia ha sido, no diría yo un mazazo irresistible, pero sí un golpe a nuestro prestigio. La prensa internacional, no voy a citar periódicos, pero voy a citar The Economist, el New York Times, el seminario médico de Lancet, es decir, muchísimos, últimamente la Universidad de Cambridge, han dicho que España es de los países que peores han manejado la pandemia oficialmente del mundo. En la clasificación de la Universidad de Cambridge hay 33 países, el que la ha manejado mejor es Corea, Grecia es el segundo o el tercero, Portugal el cuarto o el quinto o el sexto, no me acuerdo, y España de los 33 es el 33. Es el 33. Por lo tanto, esto nos ha dado una mala imagen, que espero que sea coyuntural, y acentuada con el hecho de que al ver los resultados económicos de la pandemia, el país que resultaba más vulnerable junto con Italia era España. Es decir, el país que necesitaba y necesita más ayuda es España. Esto en los países ricos, y sobre todo los llamados frugales, trae de nuevo la idea de que España es despilfarradora, de que España no administra bien los recursos y que los gobernantes españoles, tanto los del gobierno central como los de la autonomía, gastan dinero alegremente. Por lo tanto, la pandemia ha sido una mala noticia para nuestro prestigio. Pero hay otra razón, y con esto voy a terminar, hay otra razón menos coyuntural, más perenne, que es el tema catalán. El tema catalán nos ha hecho un enorme daño. ¿Por qué nos ha hecho un enorme daño? Por una razón muy sencilla. Porque el problema catalán ha sido, en ese sentido, utilizado con mucha habilidad, de forma artera, claro, por supuesto, torticera, en mi opinión, lo diría Bocencollo, lo diría en la Plaza de Cataluña, pero ha sido utilizado con mucha habilidad por los dirigentes catalanes, con mucha habilidad. Han hecho un trabajo de seducción, de lavado de cerebro, de simpatía, de cariño, de prestarles atención a los corresponsales extranjeros residentes en España o a los que venían a Barcelona con motivo del referéndum chapuza. Han hecho un trabajo malísimo para España, pero encomiable desde el punto de vista de la efectividad. Es decir, han logrado plantar en la mente de muchos periodistas extranjeros que hay algo raro ahí y que todo el mundo tiene culpa. No tienen culpa solo los separatistas, es que hay un manejo torpe de los dirigentes de Madrid. Y entonces esos periodistas extranjeros se han nubilado, se han obcecado y no se han hecho nunca esta pregunta. Nunca se la hacen. ¿Por qué? Porque los enemigos de España le han prestado mucha atención y el gobierno central no se la ha prestado. No se ha hecho nunca esta pregunta. Estas cosas que están ocurriendo aquí, un territorio bastante el más desarrollado de un país en el que hay un Estado de Derecho, en el que hay una democracia, en el que se puede decir en voz alta, yo soy independentista, estas cosas que están ocurriendo aquí, ¿qué pasaría si ocurrieran en mi país? El gobierno de Berlín, el de París, el de Bruselas, el de Rusia, el argentino, el de Washington, ¿reaccionaría de forma diferente al gobierno de Madrid? No, reaccionaría igual y a veces de forma más severa.
En Texas, cuando se presentó un escrito, una moción, para ver si Texas podía organizar un referéndum, el Supremo americano despachó de un plazo, no procede. Y en Alemania está prohibida en la Constitución crear un partido que abogue por la secesión de una parte del territorio alemán. Por tanto, esos periodistas, no todos, es decir, los independentistas no han ganado la guerra, pero han ganado batallas importantes que han erosionado nuestro prestigio. Entonces, cuando esos periodistas no se han preguntado, ¿esto qué ocurriría en mi país? En mi país serían corregidos más severamente que España. Por ejemplo, el tema de las condenas a los participantes en el proceso. Las condenas, alguna prensa extranjera, han pensado que eran severas. Es decir, el máximo que tenía alguno de ellos era 11 años. Y luego han podido, ya hemos visto que muchos de ellos están en la calle. Esto en su país hubiese sido, para ese periodista, lo habría encontrado inadmisible. Entonces, nadie les ha dicho de forma clara, bueno, a ver, usted, como si fuera el confesionario, esto si ocurriera en su país, ¿usted qué querría? Pues todo, al escribir, tenga en cuenta eso, cítelo alguna vez. No diga solo que el referéndum estaba prohibido. No, el referéndum que estaba prohibido era ilegal con arreglo a la Constitución española. Un país que tiene una constitución democrática votado por el pueblo español. Por tanto, ahí se ha descuidado ese frente. El tratamiento que ha dado el gobierno central a sus periodistas ha sido totalmente diferente. Los ha abandonado, no totalmente, pero en buena medida. Una responsable importante de la Moncloa en la época de Rajoy decía que si los editoriales no eran malos para España, le importaban poco los titulares o las crónicas. Cabe mayor estupidez que decir eso, mientras que los independentistas han hecho una labor de zapa brutal, que como digo, no han ganado la guerra. Por el punto más importante no lo han ganado. Ningún país lo ha reconocido, absolutamente ninguno, de los 193 que hay en la ONU. Pero en la batalla de la propaganda han ganado varias escaramuzas, e incluso en la batalla, y termino, de las instituciones. Es decir, ellos han sido hábiles en situar en determinadas cátedras o departamentos de español de universidades extranjeras a gente cercana a las tesis independentistas. El caso más claro es Estados Unidos. En Estados Unidos, tanto en la cátedra en la Universidad de Georgetown, en la que estudió nuestro rey, como en la cátedra de la NYU en Nueva York, en algún momento, más de un momento, ha habido gente que era independentista. Es decir, algo financiado por empresas españolas y por el gobierno español, pero que hay mayor sandez. Por lo tanto, ahí, y yo termino esto, que no lo voy a publicar, pero si publicara esta parte de mi charla, diría la quinta columna. Ahí tenemos una quinta columna considerable para la imagen de España, constituida por los separatistas catalanes y sus representaciones en el exterior, que Borrell las paró, las 3 que iban a crear después de las 8 o 9 que tenían, y Sánchez, en los tratos con ellos, no sabemos si nos paga una letra del apoyo en la investidura, le ha dado permiso para que las vuelvan a abrir, y probablemente de más. Si tiene que pagar otra letra, le ha dado otros 3. Entonces, mi pregunta es, si tú tienes una quinta columna en tu país, que son unos separatistas, que tienen recursos porque gastan mucho más en lobbies para difundir la imagen de que España es inviable, de que España es sucia, de que España no es democrática, tienen mucho más dinero que el gasto central, y tú además no prestas atención y facilitas que existan más de esas representaciones, que son oficinas creadas inicialmente hace 10 años para difundir la imagen de Cataluña y para atraer inversiones catalanas y para vender productos catalanes. Muy bien, es una razón válida, pero que se han convertido, y los dramáticos lo sabemos, en oficinas, en altavoces, en micrófonos que difunden que España es horrible, que España los sofoca, que España los asfixia económicamente y España los oprime culturalmente. Si tú estás permitiendo que esas oficinas proliferen, haya más, pues entonces no solo estás cerrando los ojos a la existencia de una quinta columna, es que estás, sin darte cuenta, inconscientemente, estás colaborando con esa quinta columna que nos desprestigia brutalmente. Muchas gracias.
les has gustado mucho, Chencho. La verdad es que ha sido absolutamente interesante, aunque a veces pues, uno le entre una pequeña desolación. Verás, tenía una reflexión estando un día en la Unión Europea. También me llegó una encuesta sobre la imagen de España en la Unión Europea. Y era muy buena. Era muy buena entre todos los países. Es más, quedábamos los primeros. Pero había un problema. Éramos los segundos, porque donde era peor la opinión sobre España era entre los votantes españoles, los encuestados españoles, que la ponían a parir. Esto me lleva a una segunda reflexión. Sobre esta cosa tan importante y tan grave que has planteado sobre el tema del separatismo catalán y la democracia española, es que la opinión precisamente que más letal nos es, no es la de los corresponsales extranjeros, no, es la nuestra. Me explico. Se ha introducido en sectores muy importantes de lo que se considera la intelectualidad o la izquierda el siguiente elemento, que Cataluña en el fondo es una nación oprimida. Esto lo dice la izquierda española, en mayor o menor graduación, que incluso ya ha penetrado y de qué manera en el propio partido de gobierno. No totalmente, pero ahí está. Porque el relato catalán, que es de una falacia absoluta y que no se compadece con los hechos, lo habrán oído, es que España oprime, roba, agrede. Claro, si se hace un poco de memoria, y a los que tenemos una cierta edad y vivimos el final del franquismo y el principio de la transición, recordarán que el grito era libertad, amnistía y estatut de autonomía. Pero es que la joven democracia española, esa Constitución que es donde más votada, un 91% por los catalanes, entusiásticamente votada, a lo largo de todos estos años ha dado a esa, tanto a ellos como a los vascos, ha dado y ha otorgado los mayores niveles de autogobierno que existen en toda Europa. No hay, ni ha habido a lo largo de la historia de Europa, ni por supuesto de España, momento que una zona como Cataluña haya gozado de los derechos de autogobierno, de respeto a su lengua, a sus señas de identidad. Nunca, jamás, ni en la historia de España, ni en cuanto en autogobierno, a la historia de Europa. Ningún land de Alemania, ni en ningún sitio. O sea, por tanto, es una mentira atroz. Es más, se ha producido un pendulazo verdaderamente tremendo, y no es que no se respeten los símbolos específicos de ese territorio, no, los agredidos son los comunes, la lengua, la bandera. ¿Ustedes han visto alguna vez quemar una bandera catalana? No. ¿Han visto silbar alguna vez el himno de los segadores? Pero, ¿alguna vez han visto una final de la Copa del Rey? Y lo que sucede cuando son los símbolos comunes. O sea, el agredido, que es la joven y generosa democracia española, se convierte por obra y gracia de la propaganda en el agresor. ¿Y cómo se ha vendido esto? Lo hemos vivido, Chencho y yo lo hemos vivido. Todo esto se hacía para mejor encajar en España. Era mentira. Todo el elemento educativo era para crear la semilla del odio a España. Y ahí está. Cuando se produce, cuando se pasa y de pronto se quitan la careta, es que lo que se hace es una traición por parte del nacionalismo catalán al propio pacto constitucional. Se hace una traición, pero en toda regla, diciendo, os hemos engañado, no era esto para mejor incardinarnos en España, para estar más a gusto, no. Llegados a este punto, ya no nos interesa la autonomía,
ahora queremos ser independientes. Eso es explicado de una... Pero eso ha sido comprado de una manera tremenda por lo que en estos momentos puede ser un pensamiento hegemónico en lo que llamamos los progres. Porque recordarán que es derecho a decidir. Derecho a decidir es simple y llanamente expropiarnos a todos nosotros nuestro derecho a decidir. Artículo número 1 de la Constitución española. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español. No. Lo que te está diciendo, y yo soy de claridad meridiana, la dirección de Podemos es que me quitan mi derecho a decidir, lo trocean y sobre esa parte yo no tengo nada que decir. Lo tienen que decir solo ellos. Y eso se ha transmitido de una manera tremenda a la gente de fuera. Es que ese corresponsal del New York Times no está influido por Puigdemont, no. Está influido por esa tendencia global que se considera además extirpar y expropiar la soberanía del conjunto del pueblo español, largamente soñada y luchada y que se consigue en la Constitución del 78, lo que nos quieren es no su derecho a decidir, sino expropiarnos el nuestro, robarnos el nuestro. Pero el problema de fondo es que es dificilísimo combatir eso, porque no combates únicamente contra los separatistas catalanes. Es que miren la imagen. Es que los separatistas catalanes tienen como máximos aliados precisamente lo que se considera en España pensamiento progresista. Esto es lo que más me preocupa en estos momentos de ahí. Porque la imagen de España, exactamente igual que tú exponías, la imagen de España, el gravísimo problema, y vuelvo donde empezamos, es que la leyenda negra somos nosotros mismos. El ataque a lo que son los elementos esenciales de España somos nosotros mismos. Yo he llegado a decir en televisión, y tú me has oído, que oyendo hablar a alguna de la gente que estaba en las tertulias conmigo, decía, ¿estás hablando de España o de Somalia? Porque si se fijan en algunos momentos, la opinión que se transmite sobre nuestro país es que estamos al borde de Somalia un poco más bajo. O sea, si ustedes oyen en algunos sitios, ahora no tanto, porque al estar en el gobierno eso ya no lo pueden decir, en las situaciones que aquí parecía, tú salías a la calle y pensabas que habría filas enteras de gente muriéndose de hambre. Miren los datos. Por eso no me extraña que sea tan difícil eso. Sin embargo, Chencho, si hay una cosa, y esto, hay un momento, yo lo viví, lo percibí, y tú me imagino que más, tú lo has señalado. Primero, el momento de que éramos un ejemplo democrático y de cómo los países iberoamericanos nos podían seguir diciendo que éramos unos gachupines y habíamos robado el oro y tal, pero había una admiración muy potente porque al fin y al cabo, al mismo tiempo que te decían esto, emigraban aquí y sobre todo yo creo que cristaliza la imagen en la época de Felipe González, una imagen de que éramos un país moderno, competitivo, serio, que en el mundo tenía voz y peso. Eso es recuperable, Chencho, porque yo eso sí lo viví y de verdad, hubo un tiempo en que se dice, no lo sé decir de otra manera, ibas por Buenos Aires o por cualquier país, o por el propio México, y notabas que te podían mirar de esta manera. También a los americanos les miran mal, sí, pero les admiraban. Y que hubo un momento que, allá por los años 80, los españoles sí, incluso los que habían sido parte de nuestro imperio, te podían mirar hasta mal, sí, pero con admiración. Decían, a ver si somos como España. Es recuperable eso. Sí, llevas razón tú. En la época de Felipe González, quizás desde el arranque de la democracia es cuando obtuvimos un reconocimiento en Iberoamérica, por ejemplo, el más alto de todos.
Hay figuras políticas españolas, ahora no ocurriría igual, de esa época. El rey Juan Carlos en la Universidad de Buenos Aires dio un discurso en el que habló de la democracia. Era la época de los militares en Argentina, que es que había gente con lágrimas en los ojos, ¿no? Y los que estábamos en el séquito del rey estábamos también emocionados. Y luego, después del rey, llegó Adolfo Suárez, cuando visitó Iberoamérica, también arrollaba. Los tres, yo lo decía, lo que pasa es que la conferencia se me ha ido de las manos de larga. El rey, Adolfo Suárez y Felipe González han arrollado en Iberoamérica. Cuando han ido, han arrollado, despertaban una enorme simpatía. Aznar, por ejemplo, despertó, claro, tiene un carácter diferente, era una persona muy respetada en Europa Occidental, Aznar, porque siempre decían, el presidente español cumple su palabra, y eso en el mundo occidental tiene, pero tenía menos simpatía en Iberoamérica que los tres que he mencionado. Ahora es recuperable, como tú dices. Pues en estos momentos en Iberoamérica nuestra imagen o nuestro prestigio no está en un mal momento, pero tampoco está en su mejor momento. De entrada, porque la llegada al poder en Iberoamérica de regímenes de izquierda, estos regímenes han tenido con frecuencia que hacer demagogia, y la demagogia normalmente en Iberoamérica desde hace 80 años es los gringos, ¿no? Culpar a Estados Unidos de todo. Los gringos son culpables de todo, absolutamente de todo. Bueno, Zapatero, en una de sus antológicas frases, porque Zapatero se podría escribir un libro que sea una mezcla para un tipo que lleva una pluma, por supuesto, de Quevedo y de Miliki y de Fofito y de Gila, porque ha dicho frases antológicas, ¿no? Bueno, por ejemplo, una reciente que ha dicho es que, en una buena medida, las penurias de Venezuela obedecen a la política de Estados Unidos. Esto es una cosa que solo dice una persona que tenga 3 copas encima o que sea un demagogo total. Entonces, actualmente yo diría que los regímenes de izquierda iberoamericanos, léase cuando estaba Chávez, léase Maduro, léase Evo Morales, léase los nicaragüenses, los cubanos, cuando estaban la Kirchner en Iberoamérica, han utilizado a España como segundo saco para darle puñetazos. El primero era Estados Unidos, pero hemos entrado nosotros. Entonces se han preocupado de, haciendo demagogia, por ejemplo, la estatua de Colón ha desaparecido de varios sitios de Iberoamérica antes que de Estados Unidos, por ejemplo, de Argentina y de Caracas. Hugo Chávez se encargó de Caracas. Yo estuve el día que tiraba. Bueno, e hizo que la Kirchner tirara la de Argentina o la retirara. Entonces, estos que son un montón de millones de habitantes, pues han creído una imagen de España cuando, con razones totalmente políticas, porque comercialmente, aunque hemos sido utilizados también en Argentina como truco demagógico, comercialmente siguen pidiendo inversiones españolas, pero políticamente le ha sido rentable el hablar de la época de la conquista, de las barbaridades que hicieron los españoles, etcétera, etcétera. Esto no ha calado en todos los países, por ejemplo, en Perú, o en Chile, o en Uruguay, en Costa Rica, en Honduras, esto no ha calado. Pero qué duda cabe que ha tenido ese efecto. Y recuperar esa época dorada de los 80 y tal no va a ser, aunque por supuesto muchísimo, es lo mismo que la admiración y el odio a Estados Unidos que tienen muchos iberoamericanos y principalmente los mexicanos. Para los mexicanos, Estados Unidos es la fuente de todo mal, pero 1 de cada 3 mexicanos quiere emigrar a Estados Unidos, lo cual es muy curioso, ¿no? Muy curioso cómo tiene ¿Esto es que pide la palabra? Sí, pero acaba. No, porque digo que con nosotros ocurrió otro tanto. Cuando se inició el exilio del Cono Sur, el exilio chileno, el exilio argentino, el exilio uruguayo, aquí vinieron centenares de argentinos, de uruguayos y tal. Y de ecuatorianos, medio país. Y de ecuatorianos, medio país, pero eso no era por razones políticas, eso era por razones económicas. Claro. Pero sí, pues, tú vas a Lorca y en Lorca hay 10.000 ecuatorianos de 95.000 habitantes. Bueno, termino, pregunte usted. Sí, yo tendría 2 preguntas relacionadas. Hemos estado hablando de estereotipos, pero me preguntaba
sano combatirlos o hasta qué punto los estereotipos pueden tener algo de verdad, algo de nosotros, algún tipo de esencia? Y en relación a lo que comentaba ahora Chani, el historiador Eric Hobsbawm definió el siglo XX como un age of extremes, una era de extremos. ¿Corremos el riesgo de estar entrando en una época parecida? No entendí la segunda pregunta. Si estamos en riesgo de entrar en una época de extremos. En España y en fuera, el mundo. fuera. Sí, en España y en el mundo. y en el marco internacional. Bueno, yo creo que nuestra imagen, superado la segunda pregunta, superado este momento coyuntural, nuestra imagen no va a ir a peor. No va a ir a peor porque cuanto más gente viene aquí, por ejemplo, hubo una llamarada de simpatía hacia España con el motivo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en África. En África y en los países árabes hubo una llamarada de simpatía. Lo que ocurre es que España no podía enviar a la selección española a luchar en todos esos países porque teníamos ahí calendario de fútbol. Una llamarada enorme de simpatía hacia España y de interés sobre lo que era España. Por tanto, yo creo que la imagen de España no será peor. Superado ese momento de la pandemia que otra vez ha hecho aflorar de que los españoles del sur, como los italianos, como los griegos, son despilfarradores, que no hacen los deberes. Por ejemplo, Pedro Sánchez tuvo un leve altercado con la finlandesa en una de las cenas, que la finlandesa le dijo, pero hombre, vosotros de qué presumís, tú no has hecho los deberes, entonces tú no tienes mucho de qué presumir. Por lo tanto, esa idea con la pandemia ha flotado que España es gorrona, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no iba a la peor, entre otras razones, porque cuanto más gente nos visita, más gente empieza a percatarse de la realidad española, que no somos un país laico, no sé si es bueno o malo, pero no somos un país muy religioso, no sé si es bueno o malo, pero que somos más bien ahora mismo un país laico, ¿no? Que no somos un país pobre, que no somos un país, las características he dicho negativas. Y luego hay otros datos que inducen al optimismo. España es el país de Europa que recibe más peticiones para venir a hacer el Erasmus aquí. España hay normalmente, entre el Erasmus normal y el Erasmus Plus, o como le llaman al segundo Erasmus, hay unos 79.000 o 80.000 estudiantes. Eso es un dato muy significativo. Y le puedo decir que entre los diplomáticos extranjeros que yo conozco, los que dicen que van a medio jubilarse en otro país, aparte de estar en el suyo 6 meses al año, pero quieren vivir en otro, hay un porcentaje brutal que quiere venir a España o a Portugal. Por tanto, eso es alentador, que los jóvenes se empapen de lo que es España, porque los jóvenes no solo vienen a playa y a tomar el sol y a beber, vienen también a estudiar y a conocer España, desde Ávila hasta Almería. Entonces, y esto de las jubilaciones es otra cosa. Yo creo que la imagen de España va a ir a mejor, pero poco a poco. Y luchar contra el tópico, luchar contra tópicos que son totalmente falsos y que son muy lesivos para nuestra imagen, yo creo que sí que habría que combatirlo. Sí habría que demostrar que España, por ejemplo, España, país atrasado, pero España ¿en qué sentido se ha atrasado hoy en día? Tenemos un sistema de comunicaciones que asombra. Yo, el año pasado fui a un viaje a Valencia y venían dos árabes que resultaron ser egipcios en el AVE. Entonces, cuando llegaba a Valencia, me preguntaron en inglés que dónde estábamos. Digo, hemos llegado, estamos en Valencia ya. ¿Y estamos en Valencia? Digo, sí, estamos en Valencia. Dice, su país es increíble. Los 2 equipos finalistas de la Copa de Europa son 2 equipos madrileños. Ustedes comen cojonudamente, saben vivir y el tren de los más rápidos del mundo. Por tanto, cuanta más gente viene, más gente se percata de que España no es un país atrasado. Tenemos una red de comunicaciones muy buena y bueno, y las costumbres... Solo queda convencernos a nosotros mismos. Sí, no he querido entrar en eso porque faltaba tiempo, pero luego la carencia de autoestima de otra estadística que está en la encuesta que yo he mencionado es la relación entre el aprecio de los ciudadanos de un país, por su imagen de su país, y lo que piensan los extranjeros. España está prácticamente en la cola, mientras que en Rusia, en China y medianamente en Estados Unidos, los ciudadanos del país, hasta en Colombia, los ciudadanos del país tienen mucho mejor aprecio del país que tienen los extranjeros sobre ellos.
En España es lo contrario. En Rusia, por ejemplo, la diferencia es de 33,5% entre lo que piensa el ruso sobre su propio país y lo que piensan los extranjeros, en sentido favorable. En España está en 0. Es una cosa increíble, increíble. Yo aquella encuesta que vi de la Unión Europea me dejó perplejo. Sí. Hay otra pregunta. Pues mire, con esto que está diciendo ahora, en realidad está contestando en gran parte lo que le iba a preguntar, porque ya que usted tiene una experiencia internacional tan acreditada, tan valiosa y tan larga, yo una cosa que me pregunto es si en otros países pasa lo que pasa en España, que es que, aparte de que creemos que somos, no sé cómo somos, pero creo que nuestra imagen interior es peor todavía, no sé si por un complejo adquirido, por lo que sea, es que lo que sí que veo es que en cuanto hay un cambio de gobierno, por ejemplo, creo recordar que fue Aznar cuando llamaba a Felipe González Pericueño por ir a Europa a buscar dinero para hacer no sé qué subvención. Quiero decir, ¿es normal que en Europa otros países se peleen entre ellos los eurodiputados o no lleven una voz común porque depende de quién esté en el gobierno, o es una cuestión malinense? No, yo diría que no es esto un monopolio de España. Quizá aquí esté más acusado, pero esto de culpar al político que está en el poder por parte de la oposición de que va al extranjero a hacer el ridículo o lo que sea, esto no solo se produce aquí. Esto no se produce aquí. Se produce en Italia, se produce en Bélgica, se produce en Estados Unidos. Te piensa ahora mismo cómo tratan los políticos de la oposición a Trump. ¿Y cómo trataban? Porque nos olvidamos como Trump es el bocazas, es el ordinario, que lo es el ególatra, que lo es el mentiroso, que lo es, el misógino. Pues entonces Trump es el pararrayos en el que acuden todos los rayos de la opinión pública mundial. No hay líder importante del mundo que tenga peor imagen que Trump en el exterior. Pero el propio Obama, en la época de Obama, que era venerado normalmente en el exterior, también era objeto de ataques menos acerbos que Trump, mucho menos. Pero también ataques, los republicanos zaherían frecuentemente a Obama, se quejaban de que el plan de sanidad, el Obamacare, no conducía a ninguna parte, y hubo incluso un sector de la derecha americana que puso en circulación aquello de que era negro al 100% y que era lo de menos, pero con eso querían indicar que no tenía derecho a ser ciudadano de Estados Unidos, no por ser negro, sino porque su madre no era americana y él no tenía derecho a la ciudadanía americana. Como en Estados Unidos, para ser presidente de Estados Unidos, tiene uno que haber nacido en Estados Unidos, la oposición, un sector minoritario, pero que hizo mucho ruido, insinuó que había nacido en Kenia o Dios sabe dónde, o sea que tampoco vacilaron en atacar a... Y casi tanto ocurría con la señora Clinton. La señora Clinton ha sido muy vituperada por, sobre todo cuando hizo la campaña electoral, por los trumpianos y por la prensa de derecha americana. Lo que ocurre es que en Estados Unidos, la prensa importante, si exceptuamos el Wall Street Journal, la prensa importante, la que tiene más influencia, es progre, es lo que llaman liberal. La palabra liberal en Estados Unidos significa progresista. Y entonces la prensa americana apoya normalmente el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times. La prensa importante americana apoya normalmente al candidato demócrata. Con frecuencia se equivoca, pero cuando el republicano está en el poder, no vacilan también con Trump, llega a extremos y termino totalmente increíble. Es decir, que lo que usted dice se da un poco, no tanto como aquí, pero bastante latitud. La prensa americana con Trump ha perdido. El New York Times, por ejemplo, que es probablemente el periódico más influyente de Estados Unidos y, en consecuencia, el más influyente del mundo, ha perdido totalmente la objetividad con Trump. Es que si Trump va a hacer pipí, el New York Times está puesto a recoger esta de que se hizo pipí en los pantalones. Es decir, ha perdido completamente la objetividad. Y Trump, por eso era muy atacable,
los aliados no nos podemos fiar de él porque es imprevisible, ha metido la pata en política nacional en cosas enormes, como el tema palestino, que es una vergüenza, es un misógino comediante, es un bocaza, un lenguaraz, un tío impulsivo, pero claro, en todo no puede meter la pata. Por ejemplo, siendo breve, le diré dos cosas en que no metió la pata y que lo han vituperado. Por ejemplo, en lo del muro. Él quiere hacer un muro con México para tapar que le entre más gente de migración de forma ilegal. Con eso no lo va a conseguir solo parcialmente y además le va a costar una fortuna. Pero es su problema. No se puede decir, como han dicho pensadores y filósofos españoles, que está quebrantando el derecho internacional y pisoteando los derechos humanos. ¿Por qué está pisoteando los derechos humanos el que tiene una finca y pone una verja? ¿En qué pisotea los derechos humanos? ¿Tiene derecho a entrar la gente en Estados Unidos sin permiso? No, por lo tanto, hay cosas. Y por ejemplo, cuando nos echan la bronca a los europeos de que España y Luxemburgo a la cabeza, de que no cumplimos los dos compromisos en política de defensa, que hemos dicho que vamos a gastar el 2% del Producto Interior Bruto y no gastamos algunos ni el 1%, España gasta el 0,9%, entonces si te dice usted es un gorrón, está siendo un tío descortés, pero ¿lleva razón o no lleva razón? Pues resulta que lleva razón. Pero sin embargo, en Estados Unidos es muy zaherido. Ahora mismo está siendo tan zaherido que yo creo que esta vez no gana las elecciones. Yo la vez pasada pronostiqué que no las ganaba, que lo ganaba la señora Clinton. Me equivoqué, quizá porque la señora Clinton también era muy atacada y también tenía una imagen de cínica brutal, que no tiene en España, pero en Estados Unidos tiene imagen de cínica. Por ejemplo, una encuesta importante de Estados Unidos decían, diga usted esas cualidades que le parecen sobre la señora Clinton. Entonces, uno de los adjetivos era poco digna de confianza. Pues 2/3 de los entrevistados decían que era poco digna de confianza. Entonces, allí también hay... Estados Unidos está tan polarizado como España, en estos momentos. Otras naciones, en Francia, los ataques serían menos virulentos a la oposición, y en Holanda quizá, pero en otros sitios no. ¿Hay alguna...? Hay. Un par de preguntas también, y han empezado hablando de música, y bueno, por ejemplo, a raíz del confinamiento ha sido posible ver las óperas de la Metropolitan de Nueva York. Yo también. Y es cierto que musicalmente tienen muchísima calidad, tanto las de Verdi que ha citado como las de... Bueno, La Forza, sí, la Forza del Destino. la Carmen de Bizet, tiene muchísima calidad musicalmente. Nosotros que somos españoles y las vemos, históricamente nos chirrían muchísimo, porque nos parece que no son fieles a la historia. No. Mi pregunta sería, ¿qué se estaba haciendo musicalmente en España en ese momento? Es decir, si los músicos de calidad españoles estaban haciendo óperas o zarzuelas o lo que sea, que de alguna manera pudieran responder musicalmente en su lenguaje a esas deformaciones de la historia, ¿no? Y la segunda pregunta sería sobre la Hispanic Society de Nueva York. Usted que ha sido diplomático allí, pues seguramente lo conoce, ¿no? Hace unos años se hizo una exposición en el Museo del Prado de aquí, trayendo los fondos que había allí en la Hispanic Society. Y la verdad fue espectacular para las personas que pudimos verla, porque nos dimos cuenta de, no sé, todo lo que había atesorado Huntington allí. Mi pregunta sería en ese sentido si la Hispanic Society en Nueva York sigue haciendo esa labor de difusión de la cultura española. Sí, pero Huntington, que era un tío increíblemente simpatizante de España, se enamoró de España con 18 o 19 años, se enamoró, hizo la Hispanic Society, hizo otras muchísimas cosas, la ruina de Itálica parcialmente financió en las excavaciones, el rey Alfonso le estaba muy reconocido, era un tío increíblemente beneficioso para España, pero tuvo una increíble metedera de pata con presión en la época. Creó la Hispanic Society en el sitio que no debía haberla creado. La creó en un barrio de Nueva York que no está conceptuado, está lejos, está en la calle, creo que en la 138, está muy alto en Harlem, y ese barrio no está conceptuado, pilla a trasmano, claro, eso no lo podía saber él. Él pensó probablemente que la ciudad se va a extender hacia allá, pero no, para allá se han extendido los barrios humildes, con mucha población de color, y entonces los turistas que van a Nueva York, hombre, los españoles algunos van, tampoco todos, pero el turista que va a Nueva York no va a la Hispanic Society, que tiene, como usted ha dicho, una cantidad de tesoros españoles que muestran y que a veces no lo muestran. Bueno, la colección de Sorolla es como la del Museo Sorolla, es espectacular.
pero tiene Murillos, tiene Velázquez, tiene una colección de picaportes españoles, tiene la mejor colección de carteles taurinos del mundo, tiene bellezas de finales del siglo XIX, pero claro, no tiene lugar para exhibirlas y la gente no va. Es que el número de personas que van al Spanish Society es muy reducido, o sea que él hizo una labor genial y montó la primera exposición de Sorolla en el Nuevo Mundo, fue la que él montó. Tuvo, quiero recordar, en aquella época, batió el récord de cualquier exposición celebrada en Nueva York hasta ese momento. Tuvo 119.000 personas. Pero ahora mismo yo tenía que arrastrar a los españoles. Yo decía, pero no seas gilipollas, ve al Spanish Society, hombre, toma un taxi. Digo, además, si de noche puede ser un poco peligroso, que no lo era, pero de día es archiseguro. Digo, te vas a quedar muerto de las cosas españolas, porque todo lo que hay es español, todo lo que hay es español. Entonces, con respecto al otro, es una pena que no la hiciera más en el centro de Nueva York. No, habría puesto mucho más en el mapa. Por ejemplo, el Buine Museum o cualquier otra que está en el centro tiene 20 o 25 veces más de visitantes. Si es que hay días que uno va al Spanish Society y no hay nadie, no hay nadie. Entonces, en el consulado de España, y yo mismo, como embajador de nacionalidad, intentamos darle un poco más de vida. A veces hacíamos ahí una copa o lo que fuera. Yo di una conferencia allí, pero es que va muy poca gente, que estamos hablando de Nueva York, la capital más importante del mundo. Tenía que tener al día como 3.000 visitantes, y a lo mejor tiene 98. Bueno, y luego tengo que tener una pregunta. Los compositores españoles de la época no fueron muy conocidos en el extranjero, y no me acuerdo bien si la temática en la zarzuela era una temática reivindicativa de todo lo que es español, pero en las óperas, no sé, Marina o la otra ópera española, creo que Arrieta tiene otra, no estoy seguro que trataran ese tema. Pero es difícil, a no ser que la ópera sea muy buena, por ejemplo, otra ópera había, El Gato Montés, a no ser que la ópera sea muy buena, con música pegadiza, entonces es difícil que llegue al extranjero porque montar una ópera cuesta mucho dinero. Entonces, no ser que el empresario olfatee que va a dar dinero, no se monta por la buena. Una obra española que se paseó por el mundo con éxito, con mucho éxito, fue La Gran Vía. La zarzuela de La Gran Vía tuvo éxito hasta Nietzsche, el filósofo Nietzsche la piropea. Pero una ópera... El pasodoble de los ratas, le encantaba. ¿Perdóname? El pasodoble de los ratas le encantaba a Nietzsche. Le encantaba, claro. Sí, Nietzsche era un oficial de la música española. Es decir, una ópera que es de dudosa rentabilidad económica, tiene que estar muy convencido Y luego las que se ha compuesto en el siglo XX, hicimos una en el 92 sobre Colón, que el libreto lo hizo Antonio Gala, y la música era ahora me acordaré, que se estrenó en Barcelona y no ha circulado. ¿De Hafner fue la música? ¿Eh? ¿De Hafner? No era Hafner, no. Era... no sé si era balada, no me acuerdo. No era Hafner, no. Una ópera cuesta dinero montarla, Montar un buen Don Carlos ahora mismo cuesta una fortuna, a veces se unen dos teatros para hacerlo, pero claro, saben que tiene un público garantizado, que va a ver esta cosa de que el príncipe Don Carlos era un joven amante de la libertad, enamorado de su madrastra enamorada de él, y que le hicieron casarse con un tío que tenía 90 años por lo menos y gotoso. Pues resulta que Felipe II en esa época había sido mujeriego y como digo, tenía 32 años. Y claro, 32 años, ¿quién los pillara? para ligar, ¿quién los pillara? Entonces, y las otras óperas, sin embargo, las otras españolas, Trovatore, o La Forza, o las otras, o Massenet también compuso dos, y quién más, todo, hay otras sobre el Duque de Alba, hay muchas óperas españolas del 19. La otra da una imagen tradicional de España, pero no diferente, no más perversa, no más nociva a nuestra imagen que la que puede dar Lucia Lammermoor, que ocurre en Escocia, ¿no? O que puede dar una ópera Traviata, que ocurre en París, o Bohème. No, puede dar la imagen tradicional de que la mujer ocupa un lugar subalterno, pero que no es humillada, y que es forzada a veces a casarse contra su voluntad, pero no es como... Es que en Don Carlos
Y mira que la ópera es bonita y majestuosa, por eso a él le encantó, porque sabía que podía poner en escena el monasterio de Yuste, etcétera, etcétera. Por eso le encantó. Pero claro, es que el rey y el gran inquisidor llegan a un pacto en que poco más o menos que Felipe II subliminalmente acepta que dejar morir a su hijo. Eso no corresponde a la realidad, no está en absoluto probado. Es decir, entre las cosas inventadas ya a raíz de la ópera, es que no solo fue un parricidio, sino que además le cortaron la cabeza para que no fuera reconocido, hasta el punto de que en la época napoleónica, como los franceses se dedicaron a llevarse cosas de España, los franceses fueron grandes expoliadores en la época napoleónica, en 1802, 1804, y mucho más que los españoles en el siglo XVI, grandes expoliadores. Entonces, el general Soult, uno de los grandes mariscales de Napoleón, buscaba la cabeza de don Carlos para llevársela a Francia. Buscaba la cabeza de don Carlos. Es decir, que la leyenda ya surgió, la escena esa que se narra con la que se abre la ópera, en el parque de Fontainebleau, de cuando ellos se conocen y no saben aún ahora que son prometidos uno al otro, totalmente mentira. Es toda una fabulación, toda una fabulación. Y por supuesto que el príncipe estaba hablando con los flamencos para devolver la libertad. Eso, si el príncipe alguna vez ha hablado con los flamencos es porque quería ser el rey de Flandes, pero estaba totalmente incapacitado. El príncipe intentó una vez pegarle un navajazo a don Juan de Austria, a su tío, al hermanastro del rey. O sea que el príncipe era justamente lo contrario de la historia, era un angelito. La única obra, Inocencio, de un extranjero que recuerde yo de haber leído, que habla bien de España, incluso de forma encomiable, de un país periférico. Cuando Hans Christian Andersen viene a España, tiene un librito muy bonito que es Viaje en ferrocarril por España. Es el único que yo recuerdo que habla bien de nosotros. Quería hacerte una pregunta. Antes has mencionado a Salvador de Madariaga, de alguna forma fue un antecesor tuyo, historiador medievalista que fue embajador de la Segunda República en la Sociedad de Naciones, el organismo supranacional que nace tras el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial. Tú fuiste embajador en la ONU. En el periodo tuyo de embajador en la ONU, ¿qué momento es en el que tú te has sentido más orgulloso o emocionado de poder representar a nuestra nación? Fíjate, es curioso, pero yo recuerdo el momento, en vez del más feliz. Sobre la ONU hay mucho camelo, ahora te diré. Pero yo, en vez de recordar el momento más feliz, recuerdo el momento más traumático. El momento más traumático fue el de la guerra de Irak, porque, y ahora trataré de pensar en algún momento feliz. Bueno, el mero hecho de estar en Nueva York, que es la capital del mundo, si te gusta la ópera, está la mejor ópera. Si te gusta comprar alfombras, el sitio de mejor se compra alfombras. Si te gusta comida internacional, hay restaurantes de 170 nacionalidades. Es decir, que si tú tienes una subasta cara, vas a una subasta barata, vas a una subasta barata. Es una locura Nueva York. Es una ciudad que puedes patear, que se puede andar llana y es muy fácil orientarse. Lo único caro es no tener un piso en el que vivir, pero si no tienes el piso vas de cabeza. Por lo demás es asumible en cierta medida. Bueno, pues yo, eso sería el momento, mi mujer estaba al lado de sus padres, yo estaba muy contento en Nueva York, ahora recordé el momento feliz. Pero el momento más dramático, tan dramático que tengo la tensión alta desde entonces, y hace ya 17 años, que no se me ha ido, porque claro, mi postura era un tanto incómoda. Yo sería un hipócrita si dijera ahora que yo estaba totalmente en contra de la guerra de Irak y que el gobierno me hizo apoyarla. Yo estaría mintiendo, y yo no miento, sería un hipócrita. Yo no estaba muy entusiasmado con la guerra de Irak, porque España se involucraba tanto, pero yo no estaba en contra de la guerra de Irak. No estaba en contra de la guerra de Irak porque yo me creía... me creía lo que contaban los americanos. Yo me creía, como se lo creyó todo el mundo, me creía que Saddam Hussein tenía las armas de destrucción masiva y entonces que había que quitárselas. Yo me lo creí. Y al creérmelo, como el inspector de la ONU, que iba a ver si tenía armas o no, estoy terminando, cuando en el Consejo de Seguridad, que es el órgano que manda la ONU, en el que hay 15 miembros,
Yo era miembro en ese momento del Consejo de Seguridad y yo le pregunté qué pasaba, ¿se encontraba o no se encontraba? Y me dijo textualmente, yo no las he encontrado en las semanas que llevo allí, necesito más semanas que ustedes no me dan, pero si me las dieran, pues a lo mejor. Pero lo que pasa es que falta voluntad política en la cúpula de Irak, que no se aviene a razones como hicieron los sudafricanos. Los sudafricanos tuvieron voluntad política y destruyeron lo que tenían. En Irak lo dudo. Entonces yo creía que estaba convencido. Entonces yo, como estaba convencido, no me entusiasmaba, pero no estaba en contra. Resulta que las armas las había destruido y no las había dicho. Pero para mí ese fue un momento dramático, pues ya me daba cuenta, terminó de verdad, que en España la opinión pública estaba en contra. Yo vine a España a despachar el gobierno, entro a mi casa, mi hija salía disparada, digo, ¿dónde vas? Dice, a la manifestación contra la guerra de Irak. Digo, coño, ¿tú? Dice, sí. Digo, ¿y tu hermana? Dice, está allí. Y claro, era un poco incómodo para mí. Recuerdo más el momento traumático. Muchas gracias.